Estamos hablando de la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Como pudimos ver en los testimoniales, sigue habiendo una demanda altamente ciudadana de la importancia de que los gobiernos locales no solamente publiquen la información, sino que sean congruentes en el ejercicio de sus acciones para que realmente los ciudadanos podamos responder con confianza a las acciones de los gobiernos locales. Pudimos observar en los testimoniales que muchas personas lo que decían es que no confiaban en que fuera transparente su gobierno y que claramente lo que demandaban era honestidad, responsabilidad y transparencia. Y me parece que esos son tres de los elementos que los ciudadanos siguen evaluando como parte de la agenda pendiente que tienen los gobernantes locales con respecto a los ciudadanos. Hoy, como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, mi Tulio? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Y vamos a platicar de alguna serie de indicadores que ha realizado el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, y otras instituciones, con respecto a cómo evaluamos estas, o cómo la han evaluado estas instituciones en la transparencia de los gobiernos locales. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar de esto? Pues mira, sí, traemos dos informes que presenta el IMCO. Uno es referente a las herramientas electrónicas que utilizan los gobiernos municipales para comunicar o para dar servicios en línea o para generar pagos de los prediales y cosas así. Y el otro es en cuanto a los gobiernos estatales, cómo comunican sus presupuestos. Entonces, si te parece, Tulio, que nos pongan la gráfica número 1. Igual además, aquí lo que habría que plantear, Alfonso, que una de las tendencias de la manera en cómo se gobiernan a poblaciones a través de los municipios o a través de gobiernos en las entidades federativas, tiene que ver con los gobiernos electrónicos. Y en ese sentido lo que es cómo hay transacciones que antes tenían que hacerlos en lo que se llama como la ventanilla, y que la ventanilla era identificada como el principal espacio donde pudiera haber alguna transacción no legal entre el ciudadano y el servidor público que estaba atendiendo esa ventanilla, y que hoy lo que se pretende es que los gobiernos electrónicos busquen o resten o eliminen esa discrecionalidad, esa interacción entre el ciudadano y el gobernante para evitar que haya incentivos perversos. Es correcto. Es más, de hecho, en una encuesta que se realiza en este informe, se ve que la mayoría de las personas que encuestan, un 70%, opina que si continuara esa discrecionalidad en los gobiernos locales, es a mayor discrecionalidad, mucho mayor corrupción, y a menor discrecionalidad, menor corrupción. Entonces, estas herramientas, en teoría, lo que deberían de hacer es que en los gobiernos locales hubiera menos corrupción. ¿Y qué nos puedes explicar, Alfonso, de estos resultados que presenta el IMCO, de cuáles consideran que son los municipios más competitivos en materia de transparencia, en dónde están ubicados y a qué regiones pertenecen? Pues mira, Tulio, el primer municipio, el que tiene una mayor calificación sobre todos los indicadores, es Mérida, la ciudad de Mérida. El siguiente es la ciudad de Colima, que la ciudad de Colima tiene una experiencia en gobiernos electrónicos, como tú has mencionado, que el año pasado fue el primer lugar. Hoy es la ciudad de Mérida, que ha tenido un avance importante. En tercer lugar está la ciudad de Hermosillo. En cuarto lugar, el municipio de Zapopan. Y en quinto lugar, la ciudad de Aguascalientes. Llama la atención. Perdón, Alfonso. Aquí es importante decir que los primeros cuatro que mencioné, que son Mérida, Colima, y Hermosillo y Zapopan, tienen una calificación, que el indicador está en verde, que es una calificación como sobresaliente. Y esto quiere decir que tienen información completa y que tienen un buen grado de transacciones en su página de internet. Que entiendo, como podemos ver en la gráfica, que hay 4 mecanismos bajo los cuales esta institución, que es el IMCO, evalúa la calidad en la gestión en materia de las herramientas electrónicas, que tiene que ver con la posibilidad y la efectividad de las transacciones que se hagan con los gobiernos locales, que tiene que ver con la experiencia que tiene el usuario cuando utiliza ese tipo de herramientas, que tiene que ver con que la interacción realmente deje satisfechos al usuario una vez que hizo esa transacción electrónica y ha, desde su punto de vista, consumado ese servicio. Y también me parece que una parte muy importante que establece la información de manera muy clara y muy precisa sobre cuáles son los trámites que puede hacer el ciudadano a través de las herramientas electrónicas. Sí, es correcto. El tema de información se refiere a cosas muy básicas como cuáles son los reglamentos y la normatividad,
y todo lo que tiene que sujetarse el ciudadano. La interacción es más como a un mapa del sitio de cómo y dónde puede ubicar los servicios que está buscando. El tema de transacción sí es como la ventanilla única que tiene vía el portal, y el tema de la experiencia es las aplicaciones o la facilidad que tiene el usuario para usar la página de internet. Me llama la atención también, Alfonso, que en esta gráfica donde tú aquí nos platicas de cuáles son los 5 municipios que tuvieron mayor calificación, si podemos ubicar, hay 4 de ellos que pertenecen a las zonas metropolitanas que están o que ya tienen más de 1 millón de habitantes. El caso de Mérida, el caso de Hermosillo, Zapopan y Aguascalientes, son zonas metropolitanas en donde congregan a una población de manera muy importante y que claramente ahí las demandas de los ciudadanos con respecto a la gestión pública en todos los ámbitos es mucho más exigente. Sí, es correcto. Eso llama la atención, que la cantidad de personas que habitan estas ciudades pues, son beneficiarias de esos servicios, y pues eso es buenísimo. ¿Por qué no pasamos a la siguiente gráfica, Alfonso? La siguiente gráfica, aquí pues están los grandes perdedores o los municipios y las ciudades que están más atrasadas en proveer a los ciudadanos de la información y de la interacción y de la experiencia de usuario. Y en el último lugar tenemos a Matamoros, a Tamaulipas, a Chimalhuacán, a Cuautitlán Izcalli, a Nezahualcóyotl y a Reynosa. Aquí llama la atención, y como tú bien señalas aquí, de estos 5 municipios, 2 pertenecen al estado de Tamaulipas, que hoy pues, tiene grandes problemas en temas de seguridad y que debería de hacer como grandes esfuerzos en vez de que están dedicando estos municipios, no le están dedicando el tiempo que necesitan a atender esta parte, sino que están distrayendo los recursos y eso para atender otro tipo de problemas. Están municipios del Estado de México, y pues como que deberían de dar más atención a este tipo de problemática o de temas. Y un poco complementando lo que dice Alfonso, destaca aquí que 2 de los municipios que están en la parte final de la evaluación son que pertenecen a municipios de estados fronterizos. Muchas veces se ha construido la hipótesis de que los municipios que tienen mayor relación con sus contrapartes, con los condados en Estados Unidos, pues buscan adoptar las mejores prácticas en esta relación de la frontera, en esta dualidad de Estados Unidos-México, en donde finalmente el ciudadano que habita un municipio fronterizo tiene la posibilidad de transitar al otro lado de la frontera e identificar cuáles son las prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando llega el impuesto predial, sabes perfectamente a dónde va destinado cada uno de los pesos o los dólares, en su caso, que están aportando tanto escuelas públicas, tanto la calidad de la pavimentación, tanto la calidad del alumbrado. Y pareciera ser entonces que estos municipios fronterizos pues tienen un incentivo muy grande para poder adoptar esas prácticas. Pues sí, debería de ser así. Me parece que es una ventana de oportunidad que tienen estos municipios y que quizás los ciudadanos tampoco han exigido ese tipo de instrumentos o lo suficiente. Yo creo que ahí también los ciudadanos creo que deberíamos de exigir más a nuestros gobiernos locales que estos servicios los tengamos al 100%, y perfectamente de acuerdo contigo en que el benchmark o el comparativo perfecto y el incentivo para que los ciudadanos tengan ese complemento es los estados fronterizos. Vamos a la siguiente gráfica, si son tan amables, en donde aquí lo que vemos son una de las características de la transparencia está relacionada en cómo los ciudadanos sabemos cuántos recursos cuentan los gobiernos, cómo distribuyen esos recursos y cómo los aplican. Lo que en términos prácticos se denomina como el presupuesto del Estado y el municipio. Recordemos que aquí en este programa, durante la campaña, durante el proceso electoral anterior, fuimos muy enfáticos que una de las actividades que tenemos pendiente de los ciudadanos es que conozcamos con claridad cuál es el presupuesto de nuestro gobierno local y que nosotros nos convirtamos en vigilantes de la aplicación de ese presupuesto. ¿Qué nos puede decir esta gráfica, Alfonso? Pues justo en eso radica la importancia de estas cifras, Tulio, porque aquí el IMCO hace un informe sobre cómo informan los gobiernos, cómo informan los gobiernos estatales sus presupuestos. Y entonces deberían de tener publicada la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y una evaluación de cómo se han gastado. ¿Qué recursos cuento y cuánto gasto? Exactamente. Y lo deberían de tener de una manera en la que los ciudadanos
puedan entender perfectamente cuáles son los rubros y en qué tema se gasta el presupuesto, así como las evaluaciones que tienen, cómo los gastan, qué proveedores son los que tienen para gastar, qué tipo de licitación se hizo, si fue una invitación a 3, si fue una licitación pública, si fue una adjudicación directa. Y entonces, en ese sentido, tenemos, este es un informe del año pasado, que tiene como los campeones a 4 estados. Uno es Coahuila, que es de los estados que en otro informe viene una estadística de que es de los estados más endeudados y que no ha transparentado esa parte de la información. El estado de Jalisco, que también tiene el 100%, el estado de Puebla y el estado de Chiapas con el 97%. Llama la atención que con el 56.4% está el Distrito Federal, el 56% del estado de Zacatecas, el 52% Michoacán, el 50% el estado de Quintana Roo. Aquí lo que llama la atención, como ustedes saben, este año hay proceso electoral para renovar gobernador en el estado de Quintana Roo, y me parece que una de las demandas que deben tener los habitantes y los ciudadanos de esa entidad federativa es exigirle a los candidatos a gobernador pues que presenten un proyecto muy claro de cómo van a mejorar la calidad de la información que tienen que proveerle a nosotros los ciudadanos, y sobre todo en materia de cómo se ejerce y cómo se asigna el presupuesto del Estado, que es lo que está reflejando esta gráfica que está presentando Alfonso. Así es. También en Zacatecas hay elecciones, entonces también a los amigos de Zacatecas también les podríamos decir que esta información les sirve para que sea una exigencia de los ciudadanos zacatecanos para su próximo gobernador. Alfonso, un poco también me gustaría platicarles a nuestros amigos que, como ustedes saben, el año pasado se aprobó un sistema nacional de transparencia. Y este sistema nacional de transparencia en lo que consiste es en establecer reglas generales para que no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales tengan elementos mínimos de transparencia y rendición de cuentas. Hoy hay 2 leyes, una que es la famosa Ley General en materia de transparencia, que ya fue aprobada por el legislativo, que es la que tiene que aplicarse en estados, en municipios y a nivel federal, en donde ya establece nuevas obligaciones que tienen que tener los estados y los municipios, que nos parece que ese es un triunfo ciudadano, porque lo que ya da es el marco jurídico bajo el cual tienen que actuar estos gobiernos. ¿Por qué no nos platica rápidamente, Alfonso, cuáles son los elementos de información que deben publicar estos gobiernos locales? Pues mira, Tulio, es muy interesante porque ahora la Ley General de Transparencia ahora aumentó el número de obligaciones que tienen los estados y que tienen los sujetos obligados. Como bien dices, ahora estados y municipios también son sujetos obligados, y aumentó de alrededor de 15 que eran las obligaciones a 48 obligaciones. Entonces, el número de obligaciones pues aumenta sustantivamente, y por ejemplo tienen que tener publicado el marco normativo, su estructura orgánica, las facultades de cada una de las áreas sustantivas del estado o del municipio, las metas y objetivos por cada una de las áreas, el directorio de todos los servidores públicos, las remuneraciones brutas que reciben estos servidores públicos, los gastos de representación y viáticos, también en el tema del número de plazas que tiene cada una de las unidades administrativas, la información financiera sobre el presupuesto, así como ya lo hemos visto en el tema pasado, las concesiones, contratos, convenios, premios, licencias y todo este tipo de situaciones que otorga el Estado del municipio, las estadísticas que generan el cumplimiento de sus actividades y facultades, y en el caso exclusivo de los municipios, de los estados, antes de los estados, tienen que publicar su plan estatal de desarrollo, el presupuesto de egresos y fórmulas para llegar a él, también el listado de expropiaciones y decretos ejecutados, el nombre y denominación, razón social de los contribuyentes que hubieran sido exentos de un crédito fiscal. Alfonso, me parece que esta información lo que nos obliga es que a los ciudadanos tengamos ahora mucho más elementos. Un poco el reto que se ha venido visualizando es que los organismos estatales en materia de transparencia
al ya no tener esa dependencia jerárquica directa con el gobernador, en donde se podría márgenes discrecionales para poder publicar o no publicar la información, o ya hay obligaciones queridas. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, vamos a platicar de transparencia y gobiernos locales con Ciudadanos de Transparencia en Quintana Roo. Regresamos.